Empezar la clase con una pregunta. ¿De qué estamos hechos? Muy bien. Cuando nosotros entendemos lo que se llama materia viviente, vamos a retroceder hasta primaria. En primaria nosotros conocíamos a la materia viviente con el nombre de seres vivos. ¿Ya? Muy bien. En primaria nos hablaron de los seres vivos, hoy hablamos de materia viviente. Como para recordar un poquito, los seres vivos están divididos en 5 reinos. Eso ustedes ya lo saben: reino moneda, reino protista, reino fungi, reino animalia y reino plantae. Estos son los reinos de la naturaleza viviente. Como información adicional, les traigo aquí otros conceptos como archea, bacteria y eubacteria. Bueno, estos conceptos hacen referencia a un término de nombre dominios. Entonces, mire, hablamos de reinos en que se dividen los seres vivos y también hablamos en dominios en que se dividen los seres vivos. ¿Cuántos reinos? 5 reinos. ¿Cuántos dominios? 3. Los dominios es en el tiempo, desde la evolución, desde los primeros organismos que fueron bacterias. Y lógicamente, cuando nosotros hablamos del reino monera, son bacterias, y el reino monera refiere a 2 dominios: al reino archea y al reino bacteria. ¿Ya? ¿Qué significa? Que el reino archea son bacterias primitivas o arqueobacterias. Esto lo pueden profundizar sus conocimientos ustedes en internet. Archea es el dominio que refiere a arqueobacterias. Luego, el término bacteria, que también se relaciona con el reino monera, se refiere a la transformación de las arqueobacterias en bacterias. Y posteriormente, millones de años, estas bacterias evolucionan y originan al dominio Eukarya, de tal manera que el dominio Eukarya abarca, mire, al reino protista, fungi, animalia y plantae. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Le voy a, como la pregunta es ¿de qué estamos hechos?, yo les voy a presentar aquí, a ver, recordando la clase del año pasado, química, la tabla periódica, ¿verdad? Si me acerca la cámara, por favor. Aquí tenemos los elementos químicos, y yo quisiera recordarlos, a ver a ustedes si se recuerdan los símbolos de los elementos químicos. Nosotros habíamos tenido como meta aprender el símbolo de 100 elementos químicos. Entonces, yo aquí ya no voy a retroceder, ya no voy a preguntar qué significa, sino yo solo quiero recordarte que ¿qué tienen que ver los elementos químicos con esta pregunta que tengo acá? ¿De qué estamos hechos? ¿Cierto? Muy bien. ¿Hay alguna relación? ¿Habrá alguna relación? ¿De qué estamos hechos? ¿Significa que hay elementos químicos en nuestro organismo? Quizás. Entonces, miren, como nuestro objetivo de hoy día es responder a esta pregunta, ¿de qué estamos hechos?, significa que nosotros debemos conocer, la composición química de la materia viviente. Debemos conocer la composición química de la materia viviente. Y usted me va a decir seguro, ya profesor, en la composición química de la materia viviente hablamos de elementos químicos, ¿sí? O hay elementos químicos que componen a la materia viviente. Hay elementos químicos que componen a mí como materia viviente, que componen a mi compañero, que componen a un zancudo que vuela por ahí, todo lo que sea seres vivos. Hay elementos químicos que componen allí. Muy bien. Ahora, nosotros decíamos que acá hay 118 elementos químicos en la tabla periódica. Y sigo preguntándonos, ¿todos esos 118 elementos químicos formarán la composición química de la materia viviente? Bueno, eso hay que conocerlo más adelante, ¿ya? Yo le voy a presentar aquí un cuadrito, miren, un cuadrito le presento acá, donde hay 3 columnas de elementos químicos, 3 columnas de elementos químicos, ¿ya? En esas 3 columnas de elementos químicos tenemos, mire, le voy a dar este nombre, así ve.
a las tres columnas de los elementos que están ahí, que los hemos seleccionado en la tabla periódica, le doy este nombre y le llamo bioelementos. Tú vas a entender que esto significa vida, bio, el prefijo bio significa vida. Entonces, los elementos que componen a la materia viviente se llaman bioelementos o también elementos biogenésicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora mire, todos los elementos que componen a los seres vivos no son los 118. Acá hay un aproximado de 70 elementos químicos, ¿ya? De los que hemos seleccionado, así de, en bioelementos primarios, en bioelementos secundarios y oligoelementos. Si hablamos de todos los elementos que componen a la materia viviente, vamos a hablar de un 100%. El 100% de elementos químicos que componen la materia viviente. Muy bien. Pero acá veíamos primarios, veíamos secundarios y oligoelementos. Si trasladamos un poquito los porcentajes, vamos a encontrar acá que los bioelementos primarios constituyen el 96%. Acá hay 96%. ¿Ya? ¿De acuerdo? Aquí el 3,9%. Los bioelementos secundarios constituyen el 3,9% y los oligoelementos constituyen el 0,1%. Haciendo la sumatoria, no resulta 100%. El 100% de los elementos que componen a la materia viviente. Ahora ya no lo llamamos simplemente elementos que componen a la materia viviente, sino bioelementos, divididos entre grupos, primarios, secundarios y oligoelementos. Cada grupo con su porcentaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos una idea ya de los bioelementos primarios. Estos son fundamentales. Estos son fundamentales en la estructura de la materia viviente, en la estructura del reino monera, del reino protista, del reino fungi, del reino animal y del reino planetario. Entonces yo les hago una pregunta, a ver si se ponen a razonar un rato. ¿Qué pasaría si me falta hierro? ¿Qué pasaría si me falta hierro o te falta hierro a ti? A alguien le surge la idea, rapidito, anemia, una enfermedad, ¿cierto? Muy bien. ¿Podremos vivir sin el bioelemento hierro? No. Entonces, todos los elementos a los que nosotros conocemos como bioelementos son fundamentales en la estructura y funcionalidad de nuestro organismo y de todo el organismo viviente. Si uno de estos bioelementos faltara en un organismo, va a crear un desequilibrio, va a crear una disfuncionalidad y quizás lleve a la muerte del organismo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Ahora, miren, te voy a colocar acá una fórmula, ¿ya? NH3, ojalá que lo recuerdes. Te voy a colocar acá esta expresión, CO2, ojalá que lo recuerdes. Pero si no lo recuerdas, por aquí ve, esto está en el aire, en cantidad, está ensuciando el aire. ¿Cómo se llama? Muy bien, por ahí ya tienen la mente, ¿no? Ya quieren hablar y quieren decir, se llama dióxido de carbono. ¿Y qué representa la otra molécula? Representa amoníaco. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tanto el amoníaco como el dióxido de carbono se llaman moléculas. Hablamos de moléculas. Fíjense, voy a seleccionar uno, ¿ya? H y H. ¿Se recuerdan? Muy bien. NH3. Lo habíamos escrito de forma abreviada NH3 y decíamos se llama amoníaco, una molécula de amoníaco. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, así como esta molécula, nosotros definimos a otras moléculas y decimos que una molécula es la unión de dos o más elementos químicos iguales o diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces una pregunta. ¿Cómo se forman las moléculas? Las moléculas se forman a partir de la unión de... ¿De qué? Elementos. O por acá, la unión de qué? Elementos. De tal manera
que si nosotros miramos acá, por favor, en bioelementos, si nosotros miramos que se forman por aquí moléculas, entonces vamos a hablar, los bioelementos originan biomoléculas. Miren, los bioelementos originan biomoléculas. Entonces, los bioelementos en nuestro organismo no están sueltos, no están libres, sino están formando biomoléculas. Y estamos, miren, estamos encaminándonos acá a conocer la composición química de la materia viviente. Ya sabemos que la materia viviente está compuesta de bioelementos, pero estos están formando biomoléculas. Muy bien. Aquí en las biomoléculas, quiero hacer una aclaración muy específica y puntual. ¿Ya? En las biomoléculas tenemos, así mire, casi como si fueran tres grupos, ¿ya? Casi como si fueran tres grupos. Las biomoléculas inorgánicas, ¿ya? Las biomoléculas inorgánicas, y acá hay biomoléculas orgánicas simples, y que estas, a ver, voy a rectificar por acá la flechita, ¿ya? Estas van a originar a lo que conocemos como, por acá lo anoto, macromoléculas, ¿ya? Como macromoléculas. Entonces, la pregunta sería por acá. Aquí hay un vacío que llenar. ¿A quiénes se considera biomoléculas inorgánicas? Aquí está el agua, una molécula inorgánica que compone la materia viviente, Aquí están las sales minerales, ¿ya? Son biomoléculas inorgánicas que conforman la materia viviente. Y bueno, usted me va a preguntar, profesor, ¿tenemos sales que están formando nuestro organismo? Claro, pues el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, así ve. El cloruro de sodio es un ejemplo de sal que forma parte de nuestro organismo, ¿cierto? En la comida, pues. Muy bien, el agua forma parte de nuestro organismo. En todos los alimentos, agua, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ya conocemos que las biomoléculas son inorgánicas y biomoléculas orgánicas simples. Dentro de las biomoléculas orgánicas simples, voy a anotarlo aquí, tenemos a los monosacáridos, a ver si nos recordamos un poquito del año pasado, los monosacáridos. Aquí tenemos a los ácidos grasos, luego tenemos a los aminoácidos y otra biomolécula orgánica simple, llevo más allá la flecha, concluyo que son las bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas, ¿ya? Estas biomoléculas orgánicas simples originan a las macromoléculas. Entonces, los monosacáridos originan a la macromolécula carbohidratos, ¿ya? Carbohidratos. Los ácidos grasos originan a la molécula lípidos, a la macromolécula lípidos. Los aminoácidos originan a la macromolécula proteínas. Y las bases nitrogenadas originan a la macromolécula ácidos nucleicos. Ya no me alcanzo la pizarra, ahí lo completan ustedes. De tal manera que el organizador quedaría así, de esta manera, miren. Las biomoléculas orgánicas simples, como monosacáridos, originan a macromoléculas de nombre carbohidratos. Las biomoléculas orgánicas simples, de nombre ácidos grasos, originan a los lípidos, y las biomoléculas orgánicas
de nombre aminoácidos originan a las proteínas y las biomoléculas orgánicas simples de nombre bases nitrogenadas constituyen a los ácidos nucleicos. Yo quiero resaltar aquí estos tres componentes. 1, 2 y 3. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué quiero dar a entender con este esquema? Le voy a repetir otra vez. Que la materia viviente está compuesta de biomoléculas. ¿Cómo se han formado esas biomoléculas? Por la unión de bioelementos. Muy bien. Las biomoléculas son dos grupos. Inorgánicas, como agua y sales minerales, y las biomoléculas orgánicas simples, que son las que están en rojito, y que originan a las macromoléculas. Le pregunto, ¿las macromoléculas son también biomoléculas? ¿Sí o no? ¿Las macromoléculas son biomoléculas? Sí. Muy bien. ¿Las moléculas inorgánicas como agua y sales minerales son biomoléculas? Sí. ¿Por qué? Porque son componentes de la materia viviente. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer como trabajo? Miren, como trabajo vamos a hacer por aquí. A ver, ¿dónde lo coloco? Este es nuestro trabajo. A ver si por acá me ayuda un poquito. Ojalá que puedan ver. El trabajo nuestro es responder. Acá, actividad. ¿Cuál de los elementos químicos están presentes en nuestro organismo? ¿Tú me vas a decir que todos de la tabla periódica? Ya no. Quizás me vas a precisar nombres de elementos químicos. Bueno, vas a recurrir por acá información. Luego me vas a explicar, por acá, me vas a explicar las moléculas de nuestro organismo. Tú me explicas con tus propias palabras, haces un resumen. Todas las moléculas de nuestro organismo. ¿De dónde vas a sacar tú? De acá saca la información, de por aquí relaciones. Y además, como fuente de información adicional, vas a recurrir al internet o a tu libro de CTA de cuarto grado de secundaria, en el capítulo que dice estructura y composición de la materia viviente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchachos, a trabajar esta actividad de acá, quiero bien preciso. Esto de acá, si ustedes lo desean, lo pueden copiar en su cuaderno. Pero lo que pueden copiar en su cuaderno, a ver, esto de acá no nos conviene, ¿sí? Porque entonces, recuerdo el año pasado, lo que sí, a ver, como información adicional, podríamos tenerlo desde acá. Esta partecita, perdón, discúlpenme, esta partecita, lo podemos al final, ¿ya? Al final, ustedes en la parte inferior de su cuaderno colocan, esta es la actividad. De todo, después de copiar este resumen, perdón, si como les va a servir como información, copien en su cuaderno, que no está de más, por si no tengan internet, ¿ya? Entonces la información ya lo tienen aquí, de lo que copien en la pizarra, para que puedan responder estas preguntitas. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado conocer la composición química de la materia viviente. ¿De qué estoy hecho yo? Me vas a responder. ¿De qué estás hecho tú? ¿De qué está hecho un árbol? ¿De qué está hecho un zancudo? ¿De qué está hecho un hongo por aquí? ¿De qué está hecho un alga o de qué está hecho una bacteria? ¿Sí? Correcto. Muy bien. Con esta aclaración, yo pienso que ya tenemos una noción clara de cómo es que la materia viviente químicamente tiene una organización. Muy bien. A trabajar, muchachos, esta es la actividad. Gracias. Nos vemos.